Le di todo a mi única hija, y para mis 75 cumpleaños me abandonó por una fiesta de lujo para su suegra. Me enteré por las redes sociales, mientras comía solo en mi cocina. En mi Andalucía, el honor de un padre es sagrado, pero el brillo del dinero y el miedo al qué dirán la cegaron por completo. Pero no contaban con la ley. No contaban con la legítima. No derramé una lágrima. Impartí una lección. Una lección sobre cómo se recupera la dignidad y se reconstruye una familia. Enero en Córdoba tiene una luz especial, una luz limpia que se filtra por las ramas de los naranjos y hace que el blanco de las paredes duela un poco en los ojos. Aquella mañana, mientras paseaba por los jardines del Alcázar, esa luz me llevaba a otros tiempos. Cada rincón de aquel lugar era un eco del pasado, un susurro de la risa de Beatriz cuando era una chiquilla y corría delante de mí, intentando atrapar a las palomas. La recuerdo perfectamente, con sus 2 coletas y ese vestido de flores que Rosa le cosió. Creía que podía arreglar el mundo, y yo, que era su padre, creía que ella era el mío. Me detuve un momento apoyado en una fuente. El murmullo del agua era el mismo, pero el silencio a mi alrededor pesaba más que antes. La soledad del viudo es una compañera extraña. A veces es un manto que te abriga con recuerdos, y otras un vacío que te hiela los huesos. Llevaba ya muchos años sin Rosa, pero había mañanas como aquella, en las que su ausencia se sentía como si se hubiera marchado ayer mismo. Al salir, pasé por un puesto de flores y compré un geranio rojo, de esos con la hoja rizada. Era una costumbre nuestra, de Rosa y mía. Cada mes, una maceta nueva para el patio. Ella decía que un patio sin flores es un cuerpo sin alma. Ahora, era yo quien mantenía viva esa alma, un pequeño homenaje diario a la mujer que me lo dio todo y al hogar que construimos juntos. Mientras caminaba de vuelta a San Basilio, con la maceta en la mano, sentía que no estaba del todo solo. Llevaba un pedazo de ella conmigo. Para almorzar me metí en la taberna de Rafael, un amigo de toda la vida. El sitio olía a vino de Montilla y a guiso del día. Nos conocemos desde que éramos unos críos, y con él no hacen falta muchas palabras. Me sirvió una copa de vino y un plato de salmorejo sin que yo se lo pidiera. Mientras comía, Rafael se apoyó en la barra. Me preguntó qué tal iban las cosas, la pregunta de siempre. Y yo, como siempre, acabé hablando de Beatriz. Es curioso cómo un hombre puede pasarse la vida levantando un negocio, luchando contra sequías y crisis para sacar adelante su aceite, y al final, todo su orgullo cabe en el nombre de una hija. Le conté que estaba preciosa, que sus hijos eran los más listos del colegio, que su marido, Javier, era un buen hombre, aunque un poco estirado para mi gusto, cosas de la gente de Madrid. Rafael me escuchaba con esa paciencia de los viejos amigos. Fue entonces cuando se me iluminó la cara. Le dije que en un par de meses cumplía 75 años y que ya estaba pensando en cómo celebrarlo. Mi plan era sencillo: un buen almuerzo con mi Beatriz, solo ella y yo. Unas gambas al ajillo, un buen flamenquín, como los que le gustaban de pequeña. No necesitaba más. Él sonrió y me dijo que no había mejor manera de celebrarlo. Salí de allí con el corazón un poco más ligero, con la ilusión bullendo por dentro. Mi vida ahora era eso, una colección de pequeños momentos que esperar. Esa misma tarde, cogí el teléfono.
Marqué su número con una mezcla de nerviosismo y alegría, como un novato. Cuando escuché su voz se me olvidó todo. Le conté mi idea, la del almuerzo el 14 de marzo en aquel restaurante junto a la ribera que tanto nos gustaba. Su reacción fue inmediata, un torrente de alegría. O al menos eso me pareció a mí. Me dijo que por supuesto que sí, que claro que iría, que no se lo perdería por nada del mundo. Sus palabras fueron un bálsamo. Colgué el teléfono sintiéndome el hombre más afortunado de la tierra. Un hombre de 74 años a punto de cumplir 75, con una hija que lo quería. ¿Qué más se podía pedir? Claro que su mundo ya no era el mío. Desde que se casó con Javier, su vida se había llenado de compromisos, de cenas importantes, de gente con apellidos que sonaban a consejo de administración. La familia de su marido, los Soto, eran de otra pasta, ricos de varias generaciones, de esos que nunca han tenido que mirar el precio de nada. A mí, que me crié en la posguerra, donde un trozo de pan era un tesoro, a veces me costaba entender ese afán por aparentar, por gastar en un bolso lo que a mí me costaba ganar en un mes. Pero era la familia de mi hija, y por ella lo respetaba. La suegra, Pilar, era la que movía los hilos. Una mujer elegante, de esas que te sonríen pero no te miran a los ojos. Sentía que mi Beatriz a veces se esforzaba demasiado por complacerla, por encajar en ese mundo que no era el suyo de nacimiento. Pero si ella era feliz, yo era feliz. O eso me repetía a mí mismo. Por la noche, después de cenar, me senté en la cocina. El silencio de la casa era total, solo roto por el tic-tac del reloj. Cogí el portarretratos de la repisa, el de nuestra boda. Le hablé a Rosa, como hacía casi todas las noches. Le conté lo del cumpleaños, la llamada de Beatriz, la ilusión que me hacía. Le dije que nuestra chiquilla se había convertido en una gran mujer, aunque a veces me preocupara que se olvidara de las cosas sencillas que nosotros le enseñamos. Le prometí que cuidaría de ella, como siempre. Dejé la foto en su sitio, junto a una pequeña estampa de la Virgen de la Fuensanta. Apagué la luz y me fui a la cama. Esa noche dormí tranquilo, soñando con el olor a río y a comida casera, con la promesa de un día de marzo que, para mí, ya era el más importante del año. Mientras yo vivía en mi burbuja de ilusión, contando los días en el calendario, el mundo de mi hija se movía a otro ritmo, uno que yo no podía escuchar. Supe después, claro, que todo se torció en el salón de un hotel de lujo, de esos con alfombras tan gruesas que parece que te tragas los pies. Allí estaba ella, mi Beatriz, sentada con su suegra, y un hombrecillo de traje brillante que hablaba de canapés y centros de mesa, como si estuviera planeando el desembarco de Normandía. Pilar, su suegra, siempre ha tenido ese don de hacer que lo extravagante parezca necesario. Hablaban de una fiesta, una gran fiesta para celebrar su propio cumpleaños, que casualmente también era el 75. Y fue allí, entre sorbos de agua con gas y muestras de mantelería, donde Pilar dejó caer la fecha como si nada. Dijo que el 14 de marzo era un día espléndido, un sábado perfecto. Imagino la cara de mi Beatriz, esa palidez que le conozco tan bien y que solo le sale cuando el corazón le da un vuelco. El 14 de marzo, nuestro 14 de marzo, pero delante de Pilar, una mujer que no acepta un no por respuesta. Mi hija no dijo nada. Se quedó callada, y en ese silencio empezó a traicionarme. Esa misma noche intentó buscar una salida,
Se lo comentó a Javier, su marido. Le preguntó si no podían cambiar el día, si su madre no entendería que ella ya tenía un compromiso. Pero Javier es un hombre práctico, y sobre todo, un hombre que le tiene un miedo reverencial a su madre. Le quitó importancia. Le dijo que su madre ya lo tenía todo organizado y que yo, su padre, lo entendería, que lo mío era un simple almuerzo, una cosa sin importancia que se podía mover. Y con esa simple frase, un simple almuerzo, rebajó mi vida entera, mis 75 años, a una anécdota en su agenda. La puntilla llegó unos días después. Pilar, en un gesto de generosidad calculada, le regaló a Beatriz un collar. Una de esas joyas que pesan más por lo que cuestan que por los gramos de oro que llevan. Le dijo que era para que brillara en la fiesta, que ella era la anfitriona, la hija que nunca tuvo. No era un regalo, era un soborno. Eran las cadenas de oro que la ataban definitivamente a su voluntad. A partir de ese momento, mi hija ya no se pertenecía a sí misma. Pertenecía a los Soto y a su teatro de las apariencias. Fue entonces cuando recibí su llamada. La noté rara, con la voz acelerada. No era mi Beatriz. Me dijo que andaba muy liada, que tenía mucho trabajo. Me pidió que no reservara aún en el restaurante, que ya me confirmaría la semana que viene. Fue la primera mentira directa. Una pequeña grieta en el muro de nuestra confianza. Y yo, tonto de mí, me lo creí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era mi hija. Le dije que no se preocupara, que se tomara su tiempo. Mi confianza en ella era un cheque en blanco, y ella acababa de empezar a gastarlo. Mucho tiempo después, cuando ya todo había pasado, intenté imaginarla esa noche, sola en su vestidor, con ese collar frío sobre la piel, mirándose al espejo y viendo el reflejo de una mujer que ya no reconocía del todo. Una mujer atrapada entre el amor sencillo y verdadero de su padre y el brillo falso de un mundo que la había comprado con promesas de estatus. Supongo que en ese momento, mientras la joya de Pilar brillaba en su cuello, tomó la decisión final. Eligió el brillo. Y en esa elección, la luz de nuestra vida juntos empezó a apagarse. Yo, mientras tanto, seguía regando los geranios de mi patio, completamente ajeno al perfume caro de la traición que ya impregnaba el aire. Durante las semanas que siguieron, un velo de extrañeza empezó a cubrir mis días. Las llamadas de Beatriz se espaciaron, y cuando hablaba con ella, su voz tenía una tensión que yo no reconocía, como la cuerda de una guitarra demasiado apretada. Yo, en mi simpleza, lo achacaba al estrés, a la vida moderna que llevan los jóvenes. No podía imaginar que, al otro lado de la ciudad, mi hija libraba una guerra silenciosa en la que yo era la víctima inconsciente. Supe mucho después que, en uno de esos días grises, se escapó sola al cementerio. Me la imagino allí, de pie frente a la lápida de mármol blanco de su madre, el viento frío de febrero removiendo las hojas secas a su alrededor. Sé que fue a buscar una respuesta, una guía, un permiso para hacer lo que en el fondo ya había decidido. ¿Qué le habría dicho Rosa? Se lo podría decir yo mismo. Le habría cogido la cara entre las manos y le habría dicho que la lealtad no es una prenda que uno se pone y se quita según la fiesta a la que vaya. Le habría dicho que el amor de un padre es el único tesoro que, una vez perdido, no se puede volver a comprar. Pero Rosa ya no estaba para decírselo, y la voz de la conciencia de mi hija era apenas un susurro frente al estruendo de la ambición de los Soto.
Mientras ella luchaba con los fantasmas de su lealtad, la maquinaria de su nueva familia funcionaba a pleno rendimiento. Me contaron que las comidas en casa de su suegra se habían convertido en monográficos sobre la gran fiesta. Pilar, con su sonrisa de acero, repartía tareas y halagos envenenados. Nombró a Beatriz su organizadora estrella, le pedía opinión sobre el color de las servilletas y el repertorio de la orquesta. Cada una de esas preguntas era un eslabón más en la cadena que la aprisionaba. La hacían sentir importante, indispensable, la pieza clave de un evento que sellaría el prestigio de la familia. Y es que así funciona esa gente. Te dan poder sobre cosas insignificantes para quitarte el control sobre lo que de verdad importa. Beatriz, atrapada y superada, intentó una última y débil rebelión. Trató de hablar con su marido, de proponerle la única solución honesta que existía, decirme la verdad. Contármelo todo y pedirme celebrar mi cumpleaños al día siguiente o el fin de semana de después. Un gesto de respeto, una verdad dolorosa pero decente. Pero Javier, ese hombre que siempre me pareció hecho de un material más blando que el de sus trajes caros, la desarmó con la lógica de los cobardes. Le dijo que para qué, que solo conseguiría hacerme daño y no solucionaría nada. Que a veces una mentira piadosa es mejor. Y ahí estuvo el error fatal. Porque no hay mentira piadosa para un padre que solo ha pedido un poco de tu tiempo. Solo hay mentiras que hieren, y la suya se estaba convirtiendo en un puñal. Una noche de insomnio, atormentada por la culpa, sacó los viejos álbumes de fotos. Me la imagino en el silencio de su salón de diseño, pasando las páginas de hule, viendo aquellas imágenes de un tiempo más sencillo. Fotos de ella en la playa conmigo, con un cubo y una pala. Fotos de su primera comunión, con ese vestido que su madre le cosió durante meses. Fotos de nuestros veranos en el pueblo, con las caras llenas de alegría y de verdad. Sé que lloró. Sé que se aferró a esas fotos como un náufrago a una tabla. Sintió el dolor de lo que estaba a punto de romper, la punzada del remordimiento. Pero el llanto se secó, y la determinación de seguir adelante, por frágil que fuera, se impuso. El miedo a la humillación pública pesaba más que la certeza de la herida privada. La decisión final no se tomó con un grito, sino con un clic. Pilar le envió por mensaje el diseño final de las invitaciones para la fiesta, un cartón lujoso con letras doradas. Y allí, presidiendo el texto, el nombre de la anfitriona, Beatriz Molina de Soto. El apellido de su madre y el mío, Molina, reducido a una simple inicial o a un acompañante del verdadero nombre importante, de Soto. Era un acto de anulación, la firma de su nueva identidad. Una identidad en la que yo ya no era el pilar, sino un simple anexo. Ver su nombre así impreso le dio, por un instante, una sensación de poder, de pertenencia a ese clan que tanto se había esforzado por conquistar. Y a ese sentimiento se aferró. Cogió el móvil y respondió al mensaje de su suegra con una sola palabra: perfecto. Y con esa palabra selló su elección y mi sentencia. La sombra del olivo de nuestra familia, el que yo había cuidado durante toda mi vida, comenzaba a parecerle demasiado pequeña. Faltaban 2 días para mi cumpleaños cuando el teléfono sonó. Era ella. Supe, antes de que dijera nada, que no traía buenas noticias. Su voz sonaba lejana, como si me hablara desde el otro lado de un muro de cristal. Me dijo que lo sentía mucho, pero que el sábado no podría venir a comer, que le había surgido un compromiso familiar con los Soto que era ineludible.
Esa fue la palabra que usó, ineludible, una palabra dura, una palabra que no deja espacio para nada más, una puerta que se cierra. No le hice preguntas, no le rogué. El orgullo, o lo que quedaba de él, me lo impidió. Me limité a responder con una calma que no sentía, con una voz que parecía la de un extraño. Le dije que lo entendía, que no se preocupara, y colgué. En el silencio que siguió, el tic-tac del reloj de la cocina sonaba como los martillazos de un carpintero clavando un ataúd. La verdad, la cruda y desnuda verdad, no tardó en llegar. Esa misma tarde, mientras intentaba leer el periódico sin que las letras me bailaran delante de los ojos, volvió a sonar el teléfono. Era Paco, mi amigo. Su voz sonaba alegre, ajena a la tormenta que se había desatado en mi alma. Me llamó para darme la enhorabuena. Me dijo que su mujer se había enterado de que mi Beatriz le estaba organizando un fiestón por todo lo alto a su suegra ese mismo sábado. ¡Qué detallazo! ¡Qué buena hija tenía! Cada una de sus palabras fue un golpe. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Le di las gracias con un hilo de voz y colgué. El mundo se detuvo. Ya no había tristeza, ni dolor. Solo un frío intenso, una claridad terrible que lo iluminaba todo. La mentira, la humillación. No era un simple cambio de planes, era una elección. Y yo no había sido el elegido. Llegó el 14 de marzo, el día de mi 75 cumpleaños. No salí de casa. Me senté en la cocina, en la misma silla de siempre. Sobre la mesa hule, un trozo de pan seco y un vaso de agua. No tenía hambre. Abrí el ordenador portátil que me regaló Beatriz por Reyes, el mismo que me enseñó a usar con una paciencia infinita. Entré en las redes sociales, ese escaparate de vidas perfectas que nunca había entendido del todo. Y allí estaba, la fiesta. Cientos de fotos que los invitados subían en tiempo real. Vi la decoración fastuosa de la hacienda, las mesas vestidas de blanco, los camareros con pajarita. Vi a 200 personas que no conocía, riendo, bebiendo, celebrando. Y la vi a ella, mi hija. Estaba radiante, con un vestido caro, y ese collar de pilar brillando en su cuello. Sonreía a la cámara, una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una sonrisa para la galería. Parecía la reina de un mundo en el que yo no solo no estaba invitado, sino que no existía. Y entonces vi el video. Alguien había grabado el brindis. Beatriz, con una copa de champán en la mano, se levantó a hablar. Su voz, amplificada por un micrófono, llenó el salón. Y dijo las palabras que se grabaron a fuego en mi memoria, la sentencia que lo cambió todo para siempre. Dijo que quería brindar por Pilar, la mujer que la había acogido como a una hija. Y luego añadió, y que se ha convertido en la mujer más importante de mi vida. No su madre, que le dio la vida y murió demasiado pronto. No su padre, que se dejó la piel para que a ella nunca le faltara de nada. Una mujer a la que conocía desde hacía apenas unos años. En ese instante, la tristeza que me ahogaba se evaporó. Desapareció por completo, reemplazada por una calma gélida, por una resolución tan dura como el acero. Cerré la tapa del ordenador con un gesto lento y definitivo. Se acabó. El padre que perdona se había muerto. Acababa de nacer el hombre que exige justicia. Al día siguiente me levanté antes del amanecer. Fui a mi pequeño despacho, esa habitación llena de libros y recuerdos,
y saqué del fondo de un armario una vieja caja de madera de olivo. La caja donde guardaba los documentos importantes, los pilares sobre los que había construido mi vida y la suya. La abrí y el olor a papel viejo y a cedro llenó la estancia. Pero ya no eran recuerdos lo que buscaba, eran pruebas. Empecé a sacar los papeles, uno a uno, con la precisión de un cirujano, el recibo de la matrícula de su carrera en la universidad, la factura del banquete de su boda, esos 15.000 euros que pagué sin pestañear para que tuviera el día de sus sueños. Los extractos del banco con las transferencias que le hacía cada vez que se veía apurada. El contrato de la entrada de su piso, donde mi firma aparecía como avalista. Cada papel era una cuenta en el libro mayor de mis sacrificios. Ya no era un padre recordando con cariño. Era un acreedor haciendo balance. La contabilidad de un corazón roto había comenzado. La mañana siguiente, a mi cumpleaños, no hubo espacio para el luto. El dolor se había solidificado durante la noche, convirtiéndose en un propósito claro y afilado. Con la primera luz del día, cogí el teléfono y llamé a mi abogado, don Manuel. Mi voz sonaba tranquila, firme, la voz de un hombre que ha tomado una decisión y no va a dar un paso atrás. Le pedí una cita para esa misma mañana, diciéndole que era un asunto de última voluntad. El despacho de don Manuel es un santuario de orden y tradición. Huele a cuero viejo y a la certeza del papel sellado. Puse sobre su mesa de caoba la carpeta con todos los documentos que había recopilado la noche anterior. 123.000 euros, le dije. La suma de una vida de dedicación, desglosada en facturas y recibos. Luego le di la orden. Quiero cambiar mi testamento, don Manuel. Hoy mismo. Él, que me conoce desde que Beatriz era una niña, intentó ser cauto. Me habló de no tomar decisiones en caliente, de las complejidades de la familia. Pero yo no estaba allí para recibir consejos, sino para ejecutar una sentencia. Le dejé claro que mi decisión era irrevocable. Fue entonces cuando me explicó con detalle los vericuetos de la ley. Me habló de la legítima, de cómo la herencia se divide en 3/3. Un tercio, la legítima estricta, que la ley me obligaba a dejarle a mi hija. Pero los otros 2/3, la mejora y la libre disposición, eran míos para disponer de ellos como considerara justo. Comprendí en ese momento que la ley, tan a menudo un laberinto, me ofrecía la herramienta perfecta para impartir mi propia justicia. De allí fuimos directamente a la notaría. Me había puesto mi mejor traje, el que usaba para las bodas y los bautizos. Pero ese día no era una celebración, era un entierro, el del padre ingenuo que había sido. El notario, un hombre que había firmado los papeles de mi primera empresa, me miró por encima de sus gafas, extrañado. Reconoció en mi rostro una seriedad que no era la habitual. Firmé los documentos sin que me temblara el pulso. El sonido de la pluma sobre el papel era el eco de un portazo. Con cada rúbrica, una puerta se cerraba para siempre. Cuando el notario estampó su sello, la suerte de Beatriz quedó legalmente echada. Ya no había vuelta atrás. Mi siguiente parada fue en un lugar que contrastaba con la solemnidad de la notaría. La Fundación Esperanza, una pequeña organización en un barrio obrero que se dedica a cuidar de ancianos que no tienen a nadie. Me recibió la directora, una mujer de mirada cansada, pero amable. Le expliqué mi situación sin adornos, la de un padre que se había quedado solo, y le comuniqué mi decisión de donarles mi piso, mi hogar, el lugar donde Beatriz creció. La mujer se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de una gratitud tan pura
que por un momento sentí una punzada de la vieja tristeza, pero la sacudí de inmediato. No era caridad, era justicia poética. Mi legado no iría a parar a manos de quien desprecia el amor, sino a las de quienes lo necesitan desesperadamente. El resto del día lo dediqué a cortar los hilos que aún me ataban. Fui al banco y me reuní con el director, un hombre con el que había compartido cafés y preocupaciones durante más de 30 años. Le pedí, con una formalidad que le sorprendió, que cerrara la cuenta conjunta que tenía con mi hija y que transfiriera los 80.000 euros a una cuenta nueva exclusivamente a mi nombre. Fue un trámite rápido, pero simbólicamente, fue un acto de amputación. Estaba cortando el cordón umbilical financiero que nos había unido durante casi 50 años. La última gestión fue una llamada. A la compañía de seguros, con una eficiencia metódica, cancelé la póliza de salud privada que, sin que ellos lo supieran, yo llevaba pagando para la familia de Beatriz desde hacía 11 años, 400 euros cada mes. Un hilo invisible de mi protección que ellos daban por sentado. Ahora, ese hilo también estaba cortado. Por la noche, en casa, me senté en mi despacho. Sobre la mesa, en un sobre grande y manila, guardé las copias de todo. El Nuevo Testamento, el documento de donación, los recibos del banco. No sentía ni alegría, ni paz, ni venganza. Solo sentía el peso abrumador de lo inevitable, la calma que sigue a una operación quirúrgica dolorosa, pero necesaria. Fue entonces, en medio de ese silencio denso, cuando sonó el teléfono. Era ella. Su voz sonaba falsamente alegre, como si nada hubiera pasado. Me preguntó qué tal estaba. Me dijo que sentía mucho lo del otro día, que habían estado a tope, y me propuso que comiéramos la semana que viene. Escuché su voz y ya no sentí nada. Era la voz de una extraña. Esperé a que terminara su torrente de excusas y, con un tono neutro, que no era ni el de un padre ni el de un enemigo, sino el de un funcionario, le respondí. Le dije que teníamos que hablar, pero no por teléfono, que la convocaría a una reunión en la notaría. Y añadí la última estocada, la que convertía un drama familiar en un acto público. Le dije que viniera con su marido y con su madre. Los días que transcurrieron entre mi llamada y la fecha de la reunión fueron un ejercicio de silencio, un silencio denso, cargado de electricidad, como la calma que precede a una tormenta de verano. Yo, en mi piso del barrio de San Basilio, me movía con una lentitud deliberada, regaba mis geranios, leía el periódico, cocinaba mis comidas sencillas. Para cualquiera que me viera, sería la imagen de un jubilado viviendo su rutina, pero por dentro era un general esperando el momento exacto para comenzar la batalla. El silencio era mi arma más poderosa. En Andalucía, donde todo es ruido, pasión y aspaviento, no hay nada que desconcierte más a la gente que un silencio implacable. Y yo me había convertido en un muro de silencio, mientras yo encontraba una extraña paz en mi resolución. En la casa de los Soto se había desatado el caos. Me los imaginaba perfectamente, porque los conocía bien. Me imaginaba a Pilar, paseando por su salón de mármol, indignada. Para ella mi citación no era un asunto familiar, era una afrenta social. Un hombre como yo, un simple empresario de provincias hecho a sí mismo, atreviéndose a convocarla a ella, una Soto, a una notaría como si fuera una subalterna. Su orgullo estaría herido de muerte. Javier, por su parte,
intentaría quitarle hierro al asunto, con esa falta de carácter que siempre le había definido. Diría que era una tontería de viejo, un malentendido sobre la herencia, pero en el fondo estaría nervioso. El dinero es lo único que esa gente respeta, y cualquier amenaza a su patrimonio les provoca un pánico visceral. Y en medio de todo, estaría Beatriz, aterrada, empezando a comprender que la pequeña mentira que su marido le había aconsejado se había convertido en un monstruo que amenazaba con devorarlo todo. La bola de nieve había empezado a rodar, y ella estaba justo en su camino. En su desesperación, intentó saltarse mis reglas. Un día, el timbre de casa sonó con una insistencia que me resultó familiar. Miré por la mirilla y la vi. Allí estaba, en mi puerta, con el rostro desencajado. No abrí. Descolgué el telefonillo del interfono, y mi voz, filtrada por el metal, sonó aún más fría y distante. Me suplicó que la dejara subir, que teníamos que hablar, que todo era un error. Pero yo no estaba allí para negociar. Le repetí las mismas palabras que por teléfono, esta vez como una sentencia. Le dije que nuestra cita era el jueves, no antes, y colgué. Me quedé un rato de pie, en el pasillo, escuchando el eco de mis propias palabras. La puerta cerrada no era solo de madera, era una declaración. Era la nueva frontera entre su mundo y el mío. Una frontera que ella misma me había obligado a levantar. Supe después que, tras ese portazo simbólico, el pánico se apoderó de ellos. Javier empezó a llamar a sus amigos abogados. Les contaría la historia, omitiendo los detalles vergonzosos, claro está. Preguntaría qué podía significar una reunión así. Y alguno de ellos, con la ley en la mano, le explicaría por primera vez en su vida lo que era la legítima. Le hablaría de los 3/3, de la potestad del testador sobre la mejora y la libre disposición. Y sería en ese momento cuando la cómoda certeza de su herencia se haría añicos. Por primera vez, se darían cuenta de que el dinero de Andrés Molina no era un derecho adquirido, sino una concesión que podía ser revocada. Con el miedo financiero, llegó la presión de Pilar. Me la imagino acorralando a Beatriz, su voz, normalmente melosa, convertida en un siseo. Le recordaría todo lo que había invertido en ella, en su imagen, en su posición social. Le echaría en cara que no podía permitir que un drama de pueblo de su padre salpicara el impecable apellido Soto. La amenaza sería clara. O solucionaba aquel desastre, o el castillo de naipes que había construido con tanto esfuerzo se vendría abajo. Y mi hija se daría cuenta entonces de que estaba sola, atrapada entre el padre al que había traicionado y la familia a la que nunca terminaría de pertenecer. Los días siguientes mi teléfono no paró de sonar. Veía su nombre en la pantalla una y otra vez. Dejaba que sonara hasta que se cansaba y saltaba el buzón de voz. No escuché ni un solo mensaje. Cada llamada perdida era un grito en el vacío, la prueba de su creciente desesperación, la constatación de que había perdido todo el poder que creía tener sobre mí. Ya no era su padre, el hombre bueno y comprensivo que siempre perdonaba. Era una fuerza que ella misma había puesto en movimiento y que ya no podía detener. Llegó la mañana del jueves. Me levanté a mi hora de siempre. Me afeité con esmero, con la navaja que me regaló mi padre. Abrí el armario y elegí mi mejor traje, el de paño gris, y me anudé al cuello la corbata de seda que Rosa me regaló en nuestro 20º aniversario. No me vestía para impresionar a nadie, sino para armarme a mí mismo. Me miré al espejo,
vi a un hombre de 75 años, con más arrugas y menos pelo que antes. Pero vi a un hombre cuya dignidad estaba intacta, y esa era mi única armadura. Llegué a la notaría media hora antes. Don Manuel ya me esperaba. Nos sentamos en la gran sala de reuniones, una estancia solemne, con las paredes cubiertas de libros encuadernados en piel. No hablamos mucho. Él sabía lo que estaba en juego. Yo sabía lo que tenía que hacer. Esperamos en silencio. Y entonces llegaron. Los vi entrar por la puerta de cristal, los tres juntos. Pilar, con la cabeza alta, fingiendo un aplomo que no tenía. Javier, pálido, mirando a todas partes menos a mí. Y Beatriz, mi hija, con los ojos hinchados y la mirada perdida. Entraron en la sala y la atmósfera se volvió gélida, irrespirable. Se sentaron al otro lado de la gran mesa de caoba. El escenario para el último acto de nuestra historia estaba listo. Cuando se sentaron frente a mí, la gran mesa de caoba pulida parecía un abismo que nos separaba. El aire en la sala de reuniones de la notaría era denso, pesado, cargado de las palabras que no se habían dicho. Saqué de mi maletín un pequeño portarretratos con una foto de Rosa, la del día de nuestra boda, y lo coloqué suavemente sobre la mesa frente a mí. Ella sería mi única testigo, la única jueza cuyo veredicto me importaba. Pilar carraspeó, impaciente. Javier no levantaba la vista de sus manos entrelazadas. Y Beatriz. En los ojos de Beatriz había un terror tan profundo que por un instante, solo un instante, sentí la punzada de una piedad antigua, el eco del padre que fui. Pero lo ahogué. Ese hombre había muerto. Don Manuel, mi abogado, ajustándose las gafas, rompió el silencio. Su voz, grave y profesional, estableció el tono del encuentro. Aclaró que estábamos allí a petición mía para comunicar una serie de disposiciones legales y personales. Luego, me cedió la palabra. Los tres me miraron, esperando una explosión, un torrente de reproches, un drama andaluz de gritos y lágrimas. Pero yo no les iba a dar esa satisfacción. Respiré hondo y, con la voz más serena que pude encontrar, comencé mi obra. Les dije que los había reunido para informarles de una serie de decisiones que había tomado, decisiones firmes e irrevocables. Mi primera acción fue sacar mi tablet. La deslicé por la mesa hasta el centro, para que todos pudieran verla bien. No dije nada. Simplemente pulsé el botón de reproducir, y la voz de mi hija, amplificada por los pequeños altavoces, llenó el silencio sepulcral de la sala. Su brindis, sus palabras resonaron contra las paredes forradas de libros de leyes, y que se ha convertido en la mujer más importante de mi vida. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Beatriz. Vi la confusión en la cara de Javier y una chispa de triunfo en los ojos de Pilar. Un triunfo que se heló cuando se dio cuenta de que aquello no era un halago, sino la prueba principal de un juicio. Cuando el video terminó, volví a guardar la tablet. Luego, saqué una hoja de papel y la deslicé hacia ellos. Era una captura de pantalla de una de las publicaciones de la fiesta, donde uno de los invitados agradecía el derroche. En el margen, yo había anotado a mano el coste estimado, que un amigo del sector me había confirmado, 30.000 euros. Al lado de esa hoja, coloqué la factura pro forma del modesto restaurante, donde yo había planeado celebrar mi cumpleaños. El contraste era brutal. 30.000 euros frente a 150. Dejé que los números hablaran por mí,
que contaran la historia de sus prioridades. A continuación, abrí la carpeta grande, la que contenía la contabilidad de mi corazón. Les dije que, según mis cálculos, mi inversión en el futuro de Beatriz ascendía a 123,000 euros. Y empecé el lento y metódico ritual de sacar los documentos, uno por uno, y ponerlos sobre la mesa. La matrícula de la universidad, la factura del banquete de su boda, el talón que firmé para la entrada de su coche, el aval para la hipoteca de su piso. Cada papel era un fantasma, el recuerdo de un sacrificio hecho con amor, ahora convertido en una prueba de cargo en la exposición de su ingratitud. No levanté la voz, simplemente nombraba cada documento, dejando que el peso de mi vida dedicada a ella cayera sobre la mesa. Cuando terminé, me recosté en mi silla e hice un gesto a don Manuel. Era su turno. Con la misma parsimonia solemne, mi abogado tomó la palabra para informarles del primer cambio legal. Abrió una copia del Nuevo Testamento y les leyó en voz alta la cláusula principal, la que especificaba que mi única y universal heredera, Beatriz Molina Vega, recibiría única y exclusivamente la parte que por ley me veía obligado a concederle, la legítima estricta, 1/3 de mi patrimonio. El resto, los otros 2/3 que la ley me permitía usar a mi antojo, serían dispuestos de otra manera. Entonces, volví a intervenir yo. Les hablé del piso. De mi piso, su hogar de la infancia, el lugar que siempre le había prometido que sería suyo. Les conté que había decidido donarlo, no a un familiar, no a un amigo. Se lo había donado a la Fundación Esperanza. Les dije que había decidido que lo necesitaban más otras personas que, como yo, habían aprendido a la fuerza lo que significa la soledad y el abandono. Finalmente, les di las últimas estocadas, las que llevaban la sentencia del papel a la realidad de su día a día. Les informé del cierre de la cuenta conjunta y de la cancelación inmediata de la póliza de salud privada. Y concluí, mirándolos a los tres por primera vez directamente a los ojos, con las palabras que sellaban su nueva realidad. Les dije que, a partir de ese mismo día, eran completa y absolutamente independientes económicamente de mí. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Fue el silencio del fin de un mundo. Pilar fue la primera en reaccionar, con un jadeo de indignación contenida. Javier estaba blanco, mudo, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Y Beatriz se rompió. Se deshizo en un sollozo desgarrador, un llanto de niña pequeña que de repente comprende la magnitud de su error. Empezó a balbucear perdones, a decir que no era su intención, que me quería. Intentó levantarse, rodear la mesa, acercarse a mí, pero yo ya no estaba allí para ella. Me puse de pie. Mi silla hizo un ruido seco al arrastrarse por el suelo de madera. No la miré. Miré la foto de Rosa, mi única aliada en aquella sala, y con la voz más firme de toda mi vida, pronuncié las últimas palabras de nuestra reunión, las últimas palabras de la vida que habíamos conocido. Dije, la reunión ha terminado. Y sin mirar atrás, salí de la sala, dejando que se ahogaran en la ruina que ellos mismos habían construido. Salí de la notaría y no miré atrás. Aquel día, el sol de Córdoba brillaba con una indiferencia cruel. Mientras caminaba hacia mi casa, no sentía ni alivio ni victoria, solo un vacío inmenso. Había cortado el tumor, pero la herida era profunda.
Los meses que siguieron fueron silenciosos. Un silencio distinto al de antes. Un silencio de ausencia. Las noticias, como siempre ocurre en una ciudad como la nuestra, me llegaban por terceros, retazos de conversaciones escuchadas al vuelo por amigos. Supe que Beatriz y Javier se habían separado. Supe que la gran familia Soto le había cerrado las puertas. El escándalo, aunque discreto, había sido suficiente para que Pilar decidiera que mi hija ya no era una buena inversión para su imagen. Se había quedado sola, despojada del lujo y del apellido prestado. No sentí alegría, solo una amarga sensación de justicia poética. Mi vida, mientras tanto, había encontrado un nuevo cauce. Empecé a pasar casi todas mis mañanas en la Fundación Esperanza. Al principio, iba solo para supervisar los detalles de la donación de mi piso, pero pronto me encontré ayudando en lo que hiciera falta. Servía cafés, jugaba al dominó con hombres que, como yo, cargaban con sus propias historias de olvido. Escuchaba las batallas de viudas que se negaban a rendirse. Encontré allí una nueva familia, una elegida, unida no por la sangre, sino por la necesidad compartida de sentirse útil, de tener un propósito. Por primera vez en mucho tiempo, desde que Rosa se fue, volví a reír a carcajadas. Era una risa limpia, sin el peso del pasado. 6 meses después de la reunión en la notaría, ocurrió algo. Estaba yo en la fundación, ayudando a colocar unas sillas para un pequeño concierto. Cuando la vi entrar, era Beatriz. Llevaba ropa sencilla, el pelo recogido sin esmero y unas ojeras que hablaban de noches difíciles y días largos. Se había quitado el collar de Pilar, y sin él, su cuello parecía más frágil, más suyo. Mi primer instinto fue darme la vuelta, esconderme, pero me quedé quieto, observándola desde la distancia. No vino hacia mí, ni siquiera me miró. Fue directa al despacho de la directora. Un rato después, la vi salir con una escoba y un recogedor, y empezar a barrer el salón con una torpeza que revelaba su falta de práctica. No había venido a pedir perdón, había venido a trabajar. Había venido a expiar su culpa no con palabras, sino con hechos. Y en ese gesto humilde, en esa mujer de buena familia barriendo el suelo de un centro para ancianos abandonados, vi la primera semilla de un cambio real, y el hielo que se había instalado en mi corazón desde hacía meses, por primera vez, sintió un lejano atisbo de calor. Los meses siguientes, nuestros caminos se cruzaron en los pasillos de la fundación. Al principio, apenas intercambiábamos un buenos días. Luego, empezamos a compartir un café en silencio. Un día, me ayudó a servir la comida. Y poco a poco, sin necesidad de grandes discursos ni escenas de arrepentimiento, empezamos a reconstruir un puente sobre el abismo que nos separaba. Un puente frágil, hecho de pequeños gestos y silencios compartidos. Y así llegó el 14 de marzo, mi 76 cumpleaños. El día amaneció soleado, igual que aquel otro día que parecía pertenecer a otra vida. La celebración fue en el patio de mi casa. No había 200 invitados, ni mesas vestidas de blanco. Solo estábamos ella y yo. Había venido temprano y me había preparado mi comida favorita, un salmorejo espeso y un rabo de toro que se deshacía en la boca. Comimos en silencio, un silencio cómodo, lleno del aroma de los geranios y el sonido de la fuente. No hablamos del pasado. Me habló de su trabajo, uno que se había buscado como administrativa en una pequeña oficina. Me habló de su apartamento de alquiler,
pequeño pero suyo. Y me habló de la gente de la fundación, de las historias que le contaban, de cómo había aprendido a escuchar de verdad. Cuando terminamos de comer, me trajo un pequeño flan casero con una vela clavada en el centro. La encendió y me miró. En sus ojos ya no había terror ni culpa. Había una serenidad nueva, una fortaleza que yo no le conocía. Era la fortaleza de quien lo ha perdido todo y ha descubierto que puede sobrevivir. Antes de soplar la vela, la miré. Vi a mi hija, pero vi también a una mujer nueva, humilde y fuerte, y con un hilo de voz, hablándole más a la memoria de su madre que a ella, le dije que Rosa estaría orgullosa de la mujer en la que se había convertido, y añadí, dejando que la palabra flotara entre nosotros con todo su peso. Ahora, soplé la vela, y en la pequeña voluta de humo que se elevó hacia el cielo azul de Córdoba, sentí que la herida, por fin, comenzaba a cicatrizar. No era un final feliz. Era un nuevo comienzo. Uno construido sobre las ruinas, pero, por primera vez en mucho tiempo, construido sobre la verdad. La historia de Andrés y Beatriz enseña una lección profunda. Demuestra que la dignidad de un padre, construida con una vida de sacrificios, vale más que cualquier herencia. Beatriz aprendió que el respeto y la lealtad no se pueden cambiar por lujos ni estatus social. El perdón verdadero no se pide con palabras, se gana con las acciones humildes de un corazón arrepentido.